En este video mostraremos cada uno de los componentes principales que conforman una computadora. Explicaremos para qué sirve cada uno de estos. Antes de eso, nos gustaría definir el concepto de computadora u ordenador. Entonces, podríamos decir que una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos con la misión de transformarlos en información útil. La arquitectura consiste de 4 secciones principales: la unidad lógica y aritmética, también conocida como ALU, la unidad de control, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Y todas estas secciones se encuentran interconectadas mediante cables que reciben el nombre de buses. Sabiendo ya el concepto de lo que es una computadora, procederemos a abrir un gabinete para mostrar los componentes internos de este. Nos saltaremos los componentes externos, específicamente los dispositivos periféricos, ya que lo que nos interesa es ver la arquitectura interna. La única herramienta que necesitamos son los destornilladores. Como herramienta opcional podríamos usar una pulsera antiestática y una brocha para limpiar los circuitos si estuvieran sucios. Al quitar la tapa podemos ver todos los componentes internos, los cuales sacaremos para ir explicando cada uno de ellos. Disco duro. Es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Unidad de disco de 3,5 pulgadas. Fueron usados hace ya algunos años en conjunto con los disquetes para el almacenamiento de información no tan amplia como los CDs. Unidad de CD. Dispositivo de almacenamiento de datos que realiza las operaciones de lectura o escritura en los medios o soportes de almacenamiento con forma de disco. La mayoría de los componentes están conectados directamente a la motherboard, ya que esa es su función. Se encarga de interconectar todas las demás placas, periféricos y otros componentes entre sí. En la motherboard podemos encontrar elementos como memoria RAM. La característica diferencial de este tipo de memoria es que se trata de una memoria volátil, es decir, que pierde sus datos cuando deja de recibir energía. Es utilizada para el almacenamiento de programas y datos informativos. Los puertos PS2, utilizados para conectar el mouse y el teclado respectivamente. Puerto paralelo. Permite el traspaso de datos a través de paquetes que circulan de manera simultánea mediante un cable. Puertos VGA. Se encargan de enviar las señales referentes a los gráficos desde la computadora hasta una pantalla para que sean mostrados al usuario. Puertos USB. Es un componente que tiene la finalidad de conectar distintos dispositivos entre sí. Puerto Ethernet. Permite las conexiones de red e internet. Tarjeta de audio. Es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para la entrada y salida de audio entre la computadora y el exterior por medio de puertos de audio. Podemos ver también el enfriador para el procesador, el cual se encarga de mantener una temperatura adecuada en el procesador para que éste no sufra daños. Abajo de este se encuentra el procesador o CPU. El procesador, en términos generales, es el cerebro de un computador, cuyas partes básicas son el contador de programa, el decodificador de instrucciones, los registros y la unidad aritmética y lógica.
Bus AGP es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Bus PCI es un bus estándar de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. El bus PCI Express es más veloz que el PCI y el AGP es el sustituto de estos dos. También podemos ver la pila de la BIOS. Se encarga de conservar los parámetros de la BIOS cuando el ordenador está apagado. Mientras que la BIOS es una memoria ROM, EEPROM o Flash RAM, la cual contiene las rutinas de más bajo nivel que hace posible que el ordenador pueda arrancar. Controlando el teclado, el disco y la disquetera permite pasar el control al sistema operativo. Este es el puente norte. Su función principal es la de controlar el funcionamiento del bus del procesador. También controla las funciones de acceso desde y hasta el microprocesador, AGP o PCI Express, memoria RAM, video integrado y South Bridge o puente sur. De esa forma sirve de conexión, de ahí su denominación de puente, entre la placa madre y los principales componentes de la PC, microprocesador, memoria RAM y tarjeta de video o AGP o PCI Express. El puente norte de una placa madre es el que determina el número, velocidad, tipo de CPU y la cantidad, velocidad y tipo de memoria RAM que puede usar una computadora. El puente sur es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada, de salida y algunas otras funciones de baja velocidad dentro de la placa base. El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento, sino que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. Fuera de la motherboard podemos ver la fuente de poder, que además de suministrar la energía para operar la computadora, la fuente de poder también asegura que ésta no opere a menos que la corriente que se suministra sea suficiente para que funcione de forma adecuada. Es decir, la fuente de poder evita que la computadora arranque u opere hasta que estén presentes todos los niveles correctos de energía. Ya que limpiamos los componentes y explicamos su función, procederemos a integrarlos de nuevo para verificar el correcto funcionamiento. Instituto Tecnológico de Tuxtla presenta Héctor Ramos, Fernando Rico e Iván Robles para la materia de Arquitectura de Computadoras. Ingeniero encargado de impartir la materia, Daniel Ríos.